Prólogo. La silla penosa y el nexo olvidado. Jacobo Jiménez, ¿acaso la historia no es en esencia la memoria de un ser humano? Si un hombre olvida su origen, sufre de amnesia. Si un pueblo lo hace, padece de vanidad y la ceguera de sus líderes. Y un país endémico sufre el mismo mal. Su epicentro de una antigua calle con nombre de héroe. Esta crónica no es vuelta atrás necesaria, un recordatorio de que vivir es, ante todo, recordar. Nuestra tierra, la española, hoy, la República Dominicana, no fue un apéndice, sino el núcleo fundacional de la edad moderna en América. Aquí no solo encontramos el oro de la promesa, después de una travesía penosa por el escorbuto, que curiosamente durmiente a Curazao por la curación de sus frutas. Aquí se gestaron los cimientos de lo que hoy nos sostiene. La tesis política, la línea de Zaragoza, con sus títulos nos dio a María de Toledo, la regente, quien convirtió el Alcázar en el asiento de poder real del continente. La tesis económica, un africano, Juan Garrido, llevó consigo la semilla de trigo que se convirtió en el plan de la corona, y el oro y el azúcar de nuestros ingenios fueron el motor que financió el resto de la conquista. La tesis de la identidad. Nuestra memoria no es la de un naufragio resignado, sino la de un linaje mestizo. La primera criolla, Mencía de Guevara, hija de la guerrera Anacaona y de Diego Velázquez. Mencía no fue una figura pasiva, fue una mujer que sabía leer y escribir, y que con su conocimiento educó a su esposo, el cacique Enriquillo, para forzar al propio Carlos V a un tratado de paz escrito. Este libro es el grito para que, al recordar la verdad de este nexus olvidado, recuperemos nuestra perspectiva. Porque, al comprender la tesis de Zaragoza y el drama de estos orígenes, podremos decir que, en esta isla, realmente se puede vivir. Capítulo 1. La isla de los primeros cimientos. Nuestra isla, la española, es el epicentro del olvido porque fue el epicentro de todo. La penosa silla vacía. La realidad que sostiene la tesis política recae en la figura de María de Toledo, la regente, quien consolidó el Alcázar y garantizó el asiento de la realeza en el Caribe, luego de que lo que vino después en el continente habría colapsado en la anarquía. La silla penosa es la del poder que se forjó aquí. La estabilidad que ella trajo a través de la ley y el orden permitió que el poder real se asentara. Sin esa silla, ese primer asiento de la realeza en el Caribe, todo lo que vino después en el continente habría colapsado en la anarquía. La semilla de trigo y el hombre olvidado. La segunda amenaza es económica. La estabilidad de la empresa no vino del metal, sino del pan. Aquí entra Juan Garrido. Juan Garrido fue el que trajo y sembró la primera semilla de trigo en el Nuevo Mundo. Esa floración, una revolución alimentaria. El oro de la isla era el efectivo para la conquista. El trigo de Garrido era el crédito que garantizaba la supervivencia a largo plazo. Continuamos con el capítulo 2. Silencio del trigo y la burocracia. La verdad de la historia nunca se dijo, sino el bulto de las armaduras, sino en el gris de la burocracia. El cardenal real Miguel de Plasencia era la burocracia implacable que exigía autosuficiencia. La capacidad de producir el pan de Castilla, en suelo americano gracias a Juan Garrido, permitió reducir la dependencia transatlántica y asegurar provisión para las exploraciones continentales. La española se convirtió en el laboratorio económico donde se demostró que el Nuevo Mundo podría sostenerse a sí mismo. Con el fracaso de México en su importancia vital, el pequeño campo de trigo quedó sumergido en el silencio administrativo. Capítulo 3. La memoria de Anacaona y el precio del mestizaje. La diferencia de linaje en esencia se resolvió sin que se dijera, a través de la línea real de Zaragoza. La hija de Anacaona, Higuemota, Lucía, dio a luz a Mencía de Guevara. Mencía fue la primera del Nuevo Mundo. Mencía no fue una figura pasiva, fue una mujer que sabía leer y escribir. Ella educó a Enriquillo sobre cómo articular sus quejas no como un bárbaro, sino como un súbdito del rey. Su empoderamiento fue el martillo que forzó a los reyes a sentarse a negociar y a firmar un tratado de paz escrito en 1533, un triunfo de la pluma sobre la espada. Capítulo 4. El costo de la ley en la silla y el desprecio del Alcázar. El centro de alabanza era una morada, sino un sacramento estratégico. La guerra contra Enriquillo se convirtió en un agujero negro fiscal que amenazaba con hundir el prestigio de la corona. La estrategia fue revertir la ley.
que estaba cuando el emperador Carlos V se vio obligado a enviar a Francisco de Barrionuevo con un cargo de personal del rey, 1533, ofreciendo el reconocimiento de don Enrique para acortar la paz al pueblo. La victoria tuvo un precio amargo. La corona pagó a don Enrique para ayudar a pacificar y someter a los trópicos cimarrones. Capítulo 5. La paradoja de la paz y el éxodo olvidado. El contrato de la contradicción se selló. Don Enrique impuso la servidumbre a los cimarrones mientras que se le honraba en el Nuevo Mundo, perdonando un eslabón oscuro en la cadena de sangre de un tercero. Con la pacificación, el interés de la corona por la española se desvaneció. El oro de México y Perú eclipsó a la isla. El alcázar se convirtió en un símbolo de una gloria pasada. El éxodo silencioso de gente y ambición invirtió el flujo, dejando a la española como la isla del se olvido. El Nexus olvidado no fue un accidente, sino la consecuencia de su propio éxito. Capítulo 6. El polvo en el alcázar y el tejido de la leyenda. 100 años después, Santo Domingo era una ciudad de piedra noble y de bolsillos vacíos. El alcázar era una sombra. El olvido del centro generó una memoria poderosa en la periferia. La historia se tejió en los palperios y los patios por contadores de historias como Silvestre. El recordatorio de los héroes y los derechos forjó un nuevo brote de identidad. La dignidad había sido escrita por Mencía. Esta realidad cultural única, basada en la contradicción, ser descendientes de la primera realeza, pero ser los más olvidados. Capítulo 7. El grito sordo del Demerol y el espejo de azúcar. Mientras la parte española se hundía en la melancolía, Saint-Domingue se elevaba en un frenesí de riqueza y brutalidad. El cimarronaje de fuego que culminó con el juramento del Bois Caimán, agosto-septiembre de 1791, amenazó con crear un nuevo orden. La Revolución Haitiana, 1804, fue el único triunfo de esclavo en el mundo y un esfuerzo de justicia para toda la isla. Capítulo 8. El degüelle y el grito de la Reconquista. La independencia de Haití, 1804, fue una declaración de guerra contra el sistema colonial. La invasión haitiana de 1805, dirigida por Dessalines, y la masacre posterior, el degüelle de Moca, grabaron una cicatriz profunda de terror existencial en la isla. La respuesta criolla fue la independencia liderada por Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado, 1808, contra los franceses. Pero no fue una lucha por la independencia, sino por la continuidad histórica de la lealtad española, que inició la España Boba, 1809 a 1821. Capítulo 9. La pluma de Cáceres y la marcha de Boyer. El fin de la España Boba llevó a José Núñez de Cáceres a proclamar la independencia efímera, noviembre de 1821. Núñez de Cáceres, desesperado, propuso un tratado de amistad y alianza con Haití. El presidente haitiano Jean-Pierre Boyer leyó esta propuesta como una rendición. Boyer invadió con 12.000 soldados. El 9 de febrero de 1822, Núñez de Cáceres se rindió sin batalla. Se decretó la plena sin ejército. Esto marcó el inicio de los 22 años de ocupación haitiana, 1822 a 1844. Capítulo 10. El juramento en el exilio y la semilla de la Trinitaria. La ocupación haitiana forjó la identidad dominicana a través de la resistencia. Juan Pablo Duarte envolvió la élite con la idea reformista, no con un ejercicio de la identidad política. La nación debía ser soberana. El 16 de julio de 1838, Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria en Santo Domingo. Utilizando células de 3 miembros y jurando con sangre virtual, sembró el juramento de la República Dominicana, un grito silencioso contra la ocupación. Capítulo 11. El jatero y el exilio del ideal. La independencia de 1844 fue seguida por el ascenso de Pedro Santana, el jeitero militar. Santana fue el primer presidente constitucional quien impuso el poder absoluto. El clímax fue el anexo a España, eliminando así al último gran líder del ideal de soberanía. Capítulo 12. El ciclo de los caudillos. Presidentes de la Restauración a Trujillo. Tras la Guerra de la Restauración, 1865, el país entró en un ciclo de inestabilidad. Nombres como Buenaventura Báez, 5 veces presidente, Cesario Guillermo, Ulises Heró, Lilis, 1882 a 1899, marcaron la Segunda República. Le siguieron Juan Isidro Jiménez y Ramón Cáceres.
La inestabilidad terminó con la intervención estadounidense, 1916 a 1924, y el gobierno de Horacio Vázquez, 1924 a 1930, cuyo intento de reelección abrió la puerta al autoritarismo. Capítulo 13. La era de Trujillo, el generalísimo y la sombra de la caña. Rafael Leónidas Trujillo Molina tomó el poder en 1930, iniciando una tiranía de 31 años basada en la institucionalización del miedo y el culto a la personalidad. El país fue la última y más terrible encarnación del autoritarismo, que solo terminó con su magnicidio en 1961. Capítulo 14 del balaguerato a la democracia de bloques. La era post-Trujillo fue definida por Joaquín Balaguer, 1966 a 1978, 1986 a 1996. Asumió el poder tras la intervención de 1965. Sus 12 años combinaron crecimiento económico con intensa represión política. Leonel Fernández, 1996 a 2000, 2004 a 2012. Lideró la modernización tecnológica y de infraestructura, marcando el inicio de la estabilidad democrática. Hipólito Mejía, 2000 a 2004. Gobernó durante una severa crisis económica causada por el colapso bancario. Danilo Medina, 2012 a 2020. Logró un alto crecimiento económico y priorizó la educación, pero enfrentó una gran polarización política. Epílogo: el cierre del olvido. El olvido es parte de la tragedia cómoda. Este libro es el grito para que, tras ver cómo la ley, la supervivencia y la dignidad fueron constantemente traicionadas y olvidadas por caudillos y tiranos, el dominicano recupere su perspectiva. Trujillo mató la historia al exiliar el olvido. La democracia moderna gestiona la superficie. El cierre del olvido es la afirmación inicial de que el nexus olvidado sigue siendo más conveniente que la verdad. Vivir es, ante todo, recordar,